Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El verano en Kansas había dejado la tierra como una piel agrietada. Los surcos del campo de Samuel Whitaker dormían bajo una costra de polvo que el viento arrancaba en bocanadas. La vieja bomba del pozo gemía como un animal cansado y, aún así, apenas escupía un hilo de agua herrumbrosa. Samuel, la camisa pegada a la espalda, contaba con los dedos los sacos de maíz que no cosecharía. Su hija, Clara, amarraba el pañuelo a la nuca y hacía lo que podía para convencer a los pollos de que el comedor no estaba en el gallinero sino en su mano. La mañana del sobre llegó con el cartero montado en un tordillo que levantaba polvareda. En el camino, el hombre, bigote amarillento por el tabaco, alzó una ceja. «Señor Whitaker», dijo, acercando un sobre cremoso con un sello rojo. «Llega de Texas, de un bufete por lo que parece». Samuel se limpió las manos en los pantalones. Miró el nombre escrito con tinta negra y sintió por un instante una punzada de superstición. No conocía a nadie en Texas, excepto historias de periódicos que hablaban de sequías más crueles y de hombres con la mirada como un cuchillo. «¿Pasa algo, pa?», preguntó Clara, dejando el cubo cerca del porche. «No lo sé», abrió el sobre, con el canto de una navaja. Una carta breve con frases apretadas y términos legales le comunicaba el fallecimiento de su tío segundo, Eli Whitaker, en el condado de Pecos, y la existencia de un testamento. Samuel era el único heredero del Easy Emitentu, rancho escondido, propiedad situada a 6 millas al oeste del río Pecos, edificio principal, granero, pozo y derechos de agua. ¿Un rancho? Clara sonrió como si la palabra fuera una puerta. ¿De verdad? Samuel leyó una y otra vez las firmas, el sello, la dirección del bufete. La realidad del papel chocaba con la irrealidad de la oferta. «De verdad», dijo al fin, «pero una herencia en el desierto puede ser una nueva forma de la pobreza». Esa noche, bajo el techo que crujía al enfriarse, hicieron cuentas con una vela encendida. Vender la desgracia en Kansas no reportaría mucho, pero el banco ya había empezado a respirarles en la nuca. El rancho en Texas podría ser peor, o mejor. Clara, con 17 años y la obstinación bien plantada, no necesitaba más argumentos que los que dictaba su sangre. «Nos queda una vaca flaca y la tierra que ya no quiere darnos nada», dijo. «No quiero que sigas peleando contra un suelo». «Que no pelea, pa. Vamos a ver qué quiso dejarnos el tío Eli». Samuel notó el cansancio en los nudillos, la sequedad en la lengua, la mirada firme de su hija. Aquella herencia era una carta repartida por un destino caprichoso. Decidió jugarla. Vendieron lo poco que podía convertirse en unas monedas. El arado manual, una mecedora carcomida, 3 mantas. Empaquetaron lo esencial en 2 baúles. Ropa, una Biblia de hojas transparentes, la foto ovalada de su difunta esposa y la caja de herramientas. El viaje fue una línea de hierro y polvo. El tren hasta San Antonio, la diligencia que olía a cuero y a hombres con prisas, y luego una carreta prestada para la última legua hasta Pecos. Durante el trayecto, Samuel se sostuvo en sus silencios, y Clara en su asombro. Miraba la llanura como quien mira un mapa nuevo. Aprendió pronto a reconocer los espinos de ocotillo, las sombras pequeñas que anunciaban madrigueras de víboras, el vuelo oblicuo de los halcones. Cuando el atardecer hacía del horizonte una brasa, a veces se le escapaba un suspiro. «Parece que el mundo se estira para hacernos sitio», dijo un día. Samuel le sonrió, agradeciendo esa frase que le aflojaba el miedo en el pecho. Pecos los recibió con un calor sin educación y un puñado de calles de polvo. Había una taberna de fachada recién pintada, una ferretería que también hacía de correo, una barbería y una tienda general donde colgaban sacos de harina al lado de sombreros de ala ancha. El sheriff, un hombre alto de barba recortada, se inclinó en el umbral como si los hubiera estado esperando. «¿Whitaker?», preguntó tanteando el apellido como a un caballo arisco. «Soy Boone. El bufete me avisó de su llegada. Lamento lo de su tío». «Gracias, sheriff», dijo Samuel. «No lo conocí mucho». Boone cruzó una mirada con Clara y le dedicó un gesto seco. Eli vivía solo. Decía que prefería oír los coyotes a oír la gente. No dejó amigos, pero tampoco enemigos visibles. Solo, ese rancho al que casi nadie pasa se acerca. «¿Por qué?», preguntó Clara. Boone se encogió de hombros. «Cuestión de reputación. La tierra es buena si se le mete agua, pero el pozo del escondido se dice que canta raro». Sonrió apenas sin humor. «Tonterías de pueblo. Igual, si necesitan un par de manos, hablen con Tomás Valenzuela. Sus muchachos saben de cercas y de alambre».
En la tienda general, una mujer de cabello trenzado y delantal impecable les vendió carne seca, frijol, café y un espejo pequeño. Se llamaba Rosa Delgado. Cuando Clara comentó el paradero de su nueva casa, Rosa dejó el paquete en el mostrador con cuidado. Yo llevé pan al escondido una vez, dijo. Era domingo y mi esposo, que en paz descanse, jugaba a las cartas con los vaqueros de la zona. Su tío me recibió sin bajar del caballo. Tenía ojos que contaban historias y no querían contarlas. Si se les atora algo, aquí tienen mi tienda. No todo el mundo en Pecos muerde. Salieron con la tarde cayendo. Tomás Valenzuela, un hombre ancho, piel curtida, sombrero negro, aceptó conducir la carreta hasta la puerta del rancho por unas monedas y por la curiosidad que nadie le escondía. No me quedaré a entrar, advirtió. A la familia. Valenzuela no le gusta tentar a los difuntos. El camino al rancho escondido serpenteaba entre mezquites y parches de hierba huraña. A cada tramo, el olor del polvo cambiaba, como si la tierra quisiera recordarle a uno sus variaciones de ánimo. Cuando la carreta salvó el último repecho, el rancho apareció. Una casa de madera con el techo vencido de un lado, un porche con un par de tablones sueltos, una veleta sin cola colgando de un clavo. El granero más allá parecía un animal, echado que roncaba. Cada que soplaba el viento, una tabla suelta golpeaba la pared con un ritmo cansado. En la entrada, un letrero colgaba torcido. Rancho escondido. Las letras, mordidas por el sol, estaban agujereadas por dos viejos balazos. Aquí les dejo, dijo Tomás con los ojos fijos en la línea de colinas. Si necesitan que mañana venga con mis hijos a ayudar, paso por la tienda de la señora Delgado al amanecer. Pero hoy, miró el cielo, a donde el sol ya se preparaba para enterrarse. Hoy no entro. Clara le agradeció con una sonrisa que pretendía valentía. Samuel miró la casa y escuchó detrás del miedo algo parecido a la responsabilidad. Descargaron los baúles y los apoyaron bajo el porche. Al abrir la puerta principal, un olor a madera mojada, a cuero viejo y a abandono los recibió como un perro flaco. Las ventanas estaban cubiertas de polvo hasta la mitad. Las telarañas habían colgado cortinas en los rincones. En la pared, un clavo sostenía una cuerda sin nada al otro extremo, como una intención interrumpida. Dormiremos juntos en la cocina esta noche, decidió Samuel. La chimenea está entera. Clara dejó el baúl junto a la mesa y pasó la mano por la encimera. El polvo se le pegó a la piel como harina. Luego caminó hacia la puerta de atrás, que daba a un patio chato, y desde allí al pozo. La roldana estaba oxidada, la cuerda deshilachada. Probó la manivela. Chirrió como una queja, pero giró. Al asomarse, un olor a mineral y a agua estancada le golpeó la cara. «Hay agua», anunció. «No sé cuánta, pero hay. Con agua se empieza», respondió Samuel como si se lo repitiera a sí mismo. Reunieron ramas secas y encendieron un fuego pequeño. Comieron en silencio. Trozos de carne seca remojados. En café, pan duro que Rosa les había regalado para la primera noche. Afuera, los coyotes empezaron su conferencia a la distancia. El viento apretó los listones del granero y le sacó un lamento. Clara, con el plato vacío en las manos, miró a su padre. «Pa», dijo, «¿por qué crees que la gente habla de maldición?» Samuel dio un sorbo al café y lo dejó sobre la mesa. La llama de la vela tembló. «Porque es más fácil culpar a un fantasma que resolver una gotera», respondió. «Y porque tu tío era un hombre que no abría la puerta». «¿Tú lo conociste?» «Apenas. Vino una vez a Kansas cuando yo era niño. Un caballo tordo, un sombrero que le hacía sombra hasta en la noche. Se quedó 2 días. No preguntó por nadie, y cuando se fue, le dejó a mi padre una navaja que aún guardo». Clara sonrió al oír el detalle. «Entonces, si hay fantasmas, no son peores que la deuda del banco». Se levantaron con el alba y una decisión simple: empezar por el techo. Samuel subió con el martillo y un puñado de clavos rescatados. Clara en el suelo le pasaba las tablas que arrancaban del granero, sacrificando lo que estaba más caído para salvar lo que podía mantenerse. Cada golpe parecía decir «todavía». A media mañana aparecieron en el camino 2 jinetes. Eran los hijos de Tomás, muchachos morenos de sonrisa franca, con manos que sabían cómo sujetar una cuerda y cómo tensar un alambre. «Mi padre nos manda», dijo el mayor Nicolás. «Dice que el trabajo espanta los cuentos». Con ellos reforzaron el corral. Enderezaron 2 postes y levantaron de nuevo el molino de viento, que se desplomó una vez antes de aceptar su destino.
Cuando el sol fue un hierro candente, los hermanos prometieron volver al día siguiente con una bobina de alambre nuevo si Samuel podía pagarlo, a plazos como la luna. A plazos, repitió Samuel, y la palabra le supo a esperanza. Por la tarde Clara recorrió el perímetro del rancho. Siguiendo una cerca a medio caer, llegó a un promontorio desde el que se veía una hilera de colinas. El sol ya abajo pintaba bordes encendidos en las crestas. Una roca en particular, negra y grande, recortaba una silueta rara. Por un instante, a Clara le pareció el perfil de un águila con las alas plegadas. Entreabrió la boca para llamar a su padre, pero se contuvo. No sabía por qué, pero sintió que aquella visión era un detalle que debía guardarse, como quien memoriza una palabra que algún día será contraseña. Cuando volvió a la casa, Samuel estaba agachado en el porche rebuscando en una caja. Sacó de allí un hierro de marcar, oxidado, con las iniciales EW entrelazadas. El sello del tío Eli, dijo. Con esto firmaba sus reces. Clara lo tomó con ambas manos. Notó la aspereza del metal en las palmas. ¿Qué marca haremos nosotros? La misma, respondió Samuel mirando la planicie con una mezcla de cansancio y terquedad. No por orgullo, por continuidad. La segunda noche fue más fría. El viento corrió por los pasillos vacíos y de cuando en cuando un golpe en el granero los hacía enderezarse. Clara se envolvió en la manta y escuchó el respirar de su padre junto a la chimenea. Había algo en el rancho que no era amenaza ni bienvenida, algo parecido a una espera. No era un secreto todavía. Era la forma del silencio en un sitio acostumbrado a que nadie le hiciera preguntas. Al amanecer, mientras calentaba agua en una lata, Clara salió al patio y miró hacia las colinas. La roca del perfil de águila seguía allí, inmóvil como una verdad que no se decide a hablar. Cerró los ojos un instante y se prometió a sí misma no dejar que el miedo ajeno se volviera el suyo. Después del desayuno aparecieron Rosa Delgado y el sheriff Boone. Traían una cesta con pan y 2 tarros de mermelada. Para inaugurar el hogar, dijo Rosa. No hay casa nueva sin pan. Boone recorrió con la mirada el techo remendado, la cerca medio recta, el molino sospechosamente erguido. Se nota que ya vive gente, comentó. Si oyen algo por la noche, no siempre son coyotes. Hay hombres que también tienen hambre. Samuel asintió sin mostrar la preocupación que le mordió por dentro. Tengo un rifle, dijo. No es gran cosa, pero sabe apuntar. Y yo sé hablar, añadió Clara. A veces sirve más. Boone sonrió de lado. A veces cuando se fueron, el día ya había tomado la mitad del cielo. Samuel y Clara siguieron con el inventario de ruinas. Contaron tablas, probaron bisagras, anotaron lo que faltaba como quien arma un rompecabezas del que aún no conoce la figura final. A mediodía, el sol hizo relucir algo en el umbral del granero. Un clavo largo, nuevo, que no pertenecía a ninguna de las tablas viejas. Clara lo recogió, lo pesó en la mano, miró el agujero que dejó. Alguien estuvo aquí no hace mucho, dijo. O el viento juega a carpintero, bromeó Samuel, pero su mirada se endureció apenas. Al caer la tarde, los Valenzuela regresaron con el alambre. Trabajaron hasta que el cielo se puso violeta y los primeros luceros asomaron. Antes de irse, Nicolás señaló las colinas. ¿Ve esa piedra, don Samuel?, preguntó. Dicen que se la come la sombra del sol cuando cae. Los viejos le decían la águila. La vi, saltó Clara sin poder contenerse. Parece un ave que espera. Nicolás se encogió de hombros. La piedra espera desde antes de nosotros y va a seguir esperando cuando nos hayamos ido. Eso dicen. Esa noche, mientras el fuego mordisqueaba los leños, Samuel sacó la navaja que su tío había dejado a su padre y la puso sobre la mesa. La hoja, aunque gastada, aún reflejaba la llama como un ojo vivo. No sé qué quería de nosotros Eli, dijo, más para sí que para Clara. No sé si esta herencia es un regalo o una broma. Pero ya estamos aquí. Clara sostuvo su mirada. Entonces, lo haremos nuestro, sea lo que sea. Afuera, el viento cambió de dirección. Trajo un olor leve a humedad como una promesa. En el granero, algo, una tabla, una cadena, un recuerdo, tintineó con un ritmo nuevo. El rancho, que durante años había sido solo un punto silencioso en el mapa, respiró. Y así, en el borde exacto entre el agotamiento y la determinación, terminó la primera jornada de los Whittaker en el rancho escondido, con un techo remendado, un pozo que cantaba bajo, el contorno de un águila al oeste y una palabra que empezaba a construirse a martillazos: hogar. El tercer amanecer en el rancho escondido olió a alambre nuevo y a pan tibio.
Nicolás y su hermano José Valenzuela trajeron la bobina prometida a plazos como la luna, y con Samuel tensaron la cerca en líneas rectas como argumentos. Clara cargaba grapas, sostenía postes, aprendía a medir con pasos. A media mañana Rosa Delgado apareció con una cesta de pan y una sonrisa que sabía ahogar. Para que el trabajo no se haga enemigo, dijo, y dejó un frasco de miel. Dicen que su pozo canta. Si canta bajito es buen augurio. Samuel alzó la vista hacia la roldana oxidada. El canto del pozo, un zumbido grave que subía del fondo cuando el viento cambiaba, se había vuelto un rumor cotidiano, como una tos vieja de la casa. Canta raro, admitió. Pero canta. El sheriff Boone se asomó más tarde con su manera de medirlo todo sin parecer que midiera nada. Preguntó por el techo, por el molino, por los forasteros. «Han visto un jinete al sur cerca del arroyo», comentó quitándose el polvo del ala del sombrero. «No digo que sea nada, pero si oyen pasos de noche no los oigan solos». Clara le sostuvo la mirada. «Aquí se oye todo, sheriff». Boone giró la navaja de la conversación con cuidado. Su tío Eli no hablaba con nadie, pero había quien lo miraba de lejos. «Algunos aún viven. Si necesitan algo ya saben dónde encontrarme». Cuando se fue, el día siguió con su sequedad diligente. Hacia la tarde el viento cambió, trajo nubes desde la sierra y un olor metálico que subió desde el suelo como una advertencia. Los Valenzuela se marcharon a prisa, Rosa cerró temprano su tienda y el cielo encendió los bordes de las nubes con un brillo sucio. Antes del primer trueno, Samuel y Clara corrieron a asegurar puertas y ventanas. La tabla suelta del granero se quejaba con su ritmo de siempre, pero ahora había ansiedad en la madera. «Voy a clavar esa maldita tabla», dijo Clara agarrando martillo y clavos. «Espera, yo voy», intentó Samuel, pero el viento le arrancó. La frase Clara cruzó el patio con la falda pegada a las piernas por la ráfaga. Abrió el portón del granero que respondió con un gemido. Dentro la penumbra olía a heno viejo y a herrumbre. Una luz de relámpago le mostró la escalera al altillo. Subió, clavó un clavo, luego otro, y cuando alzó el martillo por tercera vez, una ráfaga empujó la pared desde afuera y el altillo entero crujió. La tabla suelta se soltó del todo, la escalera se ladeó y Clara cayó sobre un montículo de heno que amortiguó el golpe y la cubrió de polvo dulce. Quedó tosiendo con el martillo aún en la mano, se incorporó a tientas. Otro relámpago, más cerca, blanqueó el granero por un segundo. En esa luz, algo respondió, un brillo opaco, no de agua ni de vidrio, sino de metal viejo. Clara entrecerró los ojos. Vio detrás del heno, en un hueco entre dos vigas, una esquina de hierro oxidado. «¡Pah!», gritó, pero el trueno tragó su voz. Metió los brazos en el heno, apartó paja con prisa y los dedos tocaron una superficie fría y rugosa. Tiró, y lo que parecía una caja salió poco a poco de su escondite, pesando como si guardara piedras. Cayó al suelo con un golpe sordo que le hizo vibrar los huesos a la estructura entera. Samuel apareció entonces, empapado, con los ojos creciendo hasta ser el doble. «¿Estás bien?» «Mira». La caja era un arcón de hierro, con remaches abollados y un candado gordo que había conocido mejores días. En la tapa, apenas visible bajo el óxido, estaba grabada una marca. EW, las mismas iniciales del hierro de marcar. Samuel pasó la mano por el metal, como si alguien pudiera despertarse al tacto. «Es suyo, y ahora es nuestro», dijo Clara, con un hilo de voz que no sabía si era valentía o temblor. Entre los dos arrastraron el arcón fuera del granero, bajo el porche, donde el tejadillo los defendía de la cortina de agua. La tormenta caía como si quisiera barrer el rancho del mapa. «No podemos esperar», dijo Clara. Samuel miró el candado. Miró la navaja de su padre sobre la mesa de la cocina, la misma que él le había dejado años atrás, y apretó los labios. Con la navaja, un destornillador y el martillo trabajó a golpes cortos y pacientes. El metal resistía como un animal testarudo. Otro relámpago hizo temblar la sombra de ambos sobre la pared. Un hombre y una muchacha peleando con un pasado cerrado. Al final el candado se dio con un estallido. Samuel alzó la tapa. Un olor compacto de aceite, cuero y papel viejo los envolvió como el aliento de un cuarto cerrado mucho tiempo. Dentro todo estaba ordenado con el cuidado económico de quien teme que la prisa le haga perder lo importante. Una bolsa de lona con herramientas, un paquete envuelto en hule, atado con cordel, un puñado de monedas sin brillo desperdigadas en el fondo, sucias de tierra oscura. Y arriba, como si fuera la llave de lo demás, un cuaderno negro con el sello en oro apagado de un banco. First National Bank of San Antonio. Clara se sentó sin darse cuenta. Samuel tomó el cuaderno,
Lo abrió con dedos que preferían la madera a las letras. Las primeras páginas eran números, fechas, depósitos y retiros escritos con letra tiesa. A medida que pasaban las hojas, los asientos se volvían creativos. Crédito por ganado, 15/9. Venta de herramientas, 2 DIC. Ajuste por daños, diligencia 24, 17N. Esa última línea tenía al margen un trazo nervioso. No usar nombres. Tu tío movía dinero que no quería explicar, murmuró Samuel. Clara tomó el paquete envuelto en hule. El nudo aún estaba firme. Lo deshizo con paciencia. Bajo el hule había cartas atadas con una cinta descolorida y debajo varios pliegos de papel cebolla con dibujos, líneas, medidas, mapas. Los extendió sobre la mesa, peinándolos con la palma para aplanarlos. «Mira», dijo, señalando una colina dibujada como una joroba, y junto a ella un perfil de ave. La águila. El trazo, tosudo y claro, marcaba una roca con forma de pájaro. Debajo, una nota en tinta parda. Cuando el sol se esconda, seguir la sombra hasta su pico. 50 varas desde la punta. En lo profundo. Samuel leyó en mí y entonces tiene silencio. Pasó al siguiente pliego. Ahí, un croquis tosco del rancho. La casa, el granero, el pozo. Una línea desde el molino hacia el oeste, con 2 mezquites dibujados como manos abiertas. Al margen, otra frase. La piedra señala. El pozo canta. Tu tío hablaba como los viejos, dijo, pero la voz le tembló. O como los que no quieren que los entiendan. Clara tomó una de las cartas. El papel era grueso y la tinta en plenos points en algunos puntos había sangrado como si la palabra sudara. La firmaba alguien con iniciales MC y mencionaba el trabajo en la carretera del Paso, la diligencia 24, la caja fuerte con doble cerrojo y la necesidad de esconder todo en E, lugar que ni los cuervos quieran. Otra carta sin firma era más fría. Los Pinkerton preguntan. No hable. Si lo obligan, recuerde que la roca come el sol. Clara tragó saliva. Samuel dejó el cuaderno del banco y tomó otra carta dirigida a EWB con letra torpe. Era casi una confesión sin pedir perdón. Fueron 6, yo solo guié. Nadie murió, los periódicos mienten. Si me atrapan diré que no sé leer. Tú hazte humo, ya sabes dónde. La tormenta pareció aflojar. Quedó la lluvia en un tamborileo más bajo y el viento respiró algo más lejos. Clara miró las monedas del fondo del arcón. Eran pocas pero antiguas, mexicanas, americanas, una española con un perfil severo. Sintió el peso de un pasado, que no se acomoda, y el peso, más delgado pero más insistente, de una promesa. 50 varas desde la punta, repitió. No dice desde dónde mirarla. Desde donde la sombra cae, respondió Samuel casi sin darse cuenta. Seguir la sombra hasta su pico. Al atardecer, dijo Clara pensando en el borde de la luz sobre las colinas. Cuando la piedra se come el sol, un golpe seco los hizo girar. No venía del cielo, venía del portón. Samuel tomó el rifle del rincón. Clara, la navaja. Samuel abrió despacio. La cortina de lluvia dejaba ver la silueta de un caballo bajo, con un jinete flaco que mantenía el sombrero sujeto con una mano. El hombre no se acercó. Habló desde donde el agua le corría, por las mangas. Busco a los Whittaker, dijo. Soy Vernon Pike. Trabajé con Ellie hace años. El nombre quedó en el aire como una cerilla encendida. Ellie murió, dijo Samuel apretando el rifle. ¿Qué quiere? Pagar mis respetos, sonrió el hombre mostrando dientes como granos mal plantados. Y recordarles que hay historias que mejor se mueren con los que se tienen que morir. Clara dio un paso adelante. ¿Y también llueve para eso? Pike la miró con curiosidad como si la lluvia se hubiera vuelto interesante. La lluvia siempre trae algo. A veces afloja las maderas. A veces saca cosas que uno no debería ver. Samuel separó el rifle del hombro lo suficiente para que significara lo que tenía que significar. No vendemos historias, señor Pike. Si lo que quiere es comprar algo, vuelva cuando salga el sol y traiga modales. El jinete inclinó la cabeza. No como saludo, sino como un cálculo. Hizo girar el caballo con un movimiento mínimo. El sol sale para todos, dijo. Pero hay sombras que solo le pertenecen a uno. Buenas noches, Whittaker. Se alejó despacio como si no tuviera prisa por dejar rastro. Samuel cerró el portón y echó el cerrojo. El silencio que siguió no fue de tormenta. Fue un silencio que escucha. No me gustó, murmuró.
A mí sí, dijo Clara, mirando el arcón. Me gustó saber que estamos en el camino. Pasaron la noche leyendo y ordenando. Clara ordenó las cartas por fechas y por iniciales. Samuel copió con su letra cuadrada las frases que le parecían clave. Hallaron un trozo de cuero con marcas de uñero. Parecía un código de distancias, con dibujos de botas señalando direcciones. Clara probó a alinear los pliegos sobre el croquis del rancho, a hacer calzar la casa en un dibujo con la casa en el otro. Surgió una proporción. Desde la puerta trasera, el molino quedaba a 3 dedos en el mapa. La águila a 12. 4 veces más lejos hacia el oeste. Si el mapa decía verdad, la roca estaba donde Clara la había visto, antes. Del amanecer, Samuel bostezaba con el cuerpo entero y Clara tenía tinta en los dedos y sueño en los párpados. Guardaron el cuaderno del banco, las cartas y los mapas de nuevo en el arcón, pero con la sensación de que la caja ya estaba más del lado de ellos que del lado del tío. Samuel dejó el arcón bajo el suelo de la cocina, en un hueco que él mismo había descubierto 2 días antes al cambiar una tabla podrida. La cubrió con la madera y corrió la mesa encima. Cuando salieron, la noche estaba lavada. El rancho olía a tierra recién abierta, y del pozo subía el canto bajo, como un ronquido satisfecho. Una nueva señal. Cerca de la puerta del granero, en el barro, se veían huellas de botas que no eran las de ninguno de ellos. La lluvia las había borrado en sus bordes, pero se distinguían lo suficiente. Alguien había estado bajo el aguacero, mirando. Samuel se agachó, midió con la vista. Apretó los dientes. No me gusta que cuenten los pasos de mi casa. Entonces contemos nosotros primero, dijo Clara. Con el sol tibio del nuevo día, hicieron lo que se hace para que la vida no se convierta solo en una espera. Tendieron ropa, recogieron ramas, revisaron el molino. A media mañana Rosa llegó con una segunda cesta y un ceño preocupado. Vi a un hombre empapado en la tienda anoche, contó. Apenas habló. Compró fósforos y un trapo de engrasar. Tenía ojos que no miran el pan, miran lo que hay detrás. Samuel le dio las gracias y no dijo el nombre. El silencio a veces es una cerca más útil. Boone no apareció, pero se hizo presente. En las precauciones, Samuel reforzó la tranca del portón. Clara preparó un farol y una cuerda junto a la puerta por si había que moverse de noche. A mediodía los Valenzuela regresaron con su acostumbrada eficacia. Se ofrecieron a quedarse a dormir con ellos si hacía falta, y Samuel les dijo que no todavía, que por ahora bastaba el día. No quiso convertir la casa en un cuartel a la primera señal. Esta tarde vamos a las colinas, anunció Clara sin fanfarria. Cuando el sol empiece a bajar, Samuel la miró largo. Había prudencia en su gesto, y debajo una corriente de algo más antiguo, curiosidad quizá, o la obligación, de no dejar preguntas enterradas en su propio patio. Está bien, dijo, pero no vamos solos. Llevamos cuerda, pala y el sentido común de 2 campesinos. Y el mapa, añadió Clara, palmoteando el bolso donde habíamos guardado, plegado entre trapos, el pliego con el perfil del ave. El resto del día fue una cuenta regresiva hecha, de tareas pequeñas. Terminar una hilera de alambre, revisar el nudo del cubo, ajustar un gozné. Cuando el sol comenzó a inclinarse, el rancho se llenó de sombras nuevas. La águila al oeste se recortó con nitidez contra un cielo que empezaba a ponerse cobre. Tomaron el camino entre mezquites. El aire, todavía húmedo por la tormenta, les pegaba a la piel como una camisa recién lavada. Aquí, señaló Clara al llegar al promontorio desde el que había visto por primera vez la roca. Desde este punto se ve el perfil completo. Esperaron. El sol, lento como un animal cansado, fue bajando. La piedra fue cambiando de color, del gris a un negro que no era sombra sino decisión. Cuando el borde del sol tocó la línea de colinas, la sombra de la roca se estiró sobre la tierra como una lengua. Clara apretó el brazo de su padre. La sombra. Siguieron el filo oscuro con los ojos. La punta, el pico, cayó sobre un terreno que a simple vista no parecía prometer nada. Matorrales bajos, suelo duro, el rastro de un viejo arroyo ya seco. Clara miró el mapa, midió con pasos. 50 varas desde la punta, susurró, y empezó a contar, el talón, pegando en la tierra con precisión de aritmética. Samuel caminó a su lado sin discutir ni apurar. Llegaron al punto número 50. No había señal visible, ningún montón de piedras, ningún árbol raro, ninguna madera enterrada. Solo tierra. Si yo escondiera algo, dijo Samuel, querría que desde la distancia no se viera nada. Así que algo hay.
pero no arriba. Clara se agachó. El suelo estaba duro como barro seco, pero no era la misma dureza en todas partes. A 2 pasos del punto, al clavar la pala, la tierra sonó más hueca, como una piel tensada. Samuel probó con la suya. Hubo un ruido, ese sonido leve que hace la pala cuando toca madera. Se miraron. No dijeron nada. Era demasiado pronto para decirlo todo. Mañana, dijo Samuel bajando la voz como si las colinas oyeran. A plena luz. Y traemos a Nicolás y a José. No por fuerza, por testigos. Clara sintió, aunque el cuerpo le pedía quedarse con las manos en la tierra hasta testeis convertirlas en raíces. A regañadientes limpiaron las palas, marcaron el punto con una piedra pequeña, un signo que solo ellos sabrían leer, y volvieron al rancho con la sensación de que el camino era ahora una cuerda tensada entre el pasado y la mañana. Cuando se acercaron a la casa, la última luz les mostró un detalle que se les había pasado la noche anterior. En el poste del portón, a la altura del hombro, alguien había marcado una V con la punta de un cuchillo. No era una letra cuidadosa, era un arañazo rápido, suficiente para dejar rastro a quien supiera verlo. Pike, dijo Samuel, y su voz no tuvo rabia ni miedo, tuvo reconocimiento. Sheriff mañana, respondió Clara. Cenaron poco y hablaron, menos. El arcón dormía bajo la tabla de la cocina. El pozo cantó más largo como si el agua supiera que se avecinaba trabajo. Samuel limpió el rifle. Clara revisó la cuerda y el farol. Cuando se metió en su catre, extendió el mapa a otra vez y con el dedo siguió la línea desde la casa hasta la roca, de la roca a la sombra, de la sombra al punto, del punto al futuro incierto. La frase en tinta parda le taladraba suave. Cuando el sol se esconda, seguir la sombra. La repitió en silencio hasta que se volvió música. Afuera, el viento se llevó el último olor de la tormenta. Las estrellas por fin pudieron mirarlo, todo. El rancho, que en los primeros días solo había respirado, ahora parecía también latir. Entre las maderas, entre los papeles, bajo la tierra. Algo se acomodaba a su nombre y así terminó la jornada del descubrimiento. Con un mapa desplegado, en la memoria, un punto marcado bajo el cielo. Un enemigo que había dicho su nombre sin decirlo y la certeza obstinada de una muchacha que sin saberlo ya le había puesto fecha al final de una sombra. Mañana habría palas. Mañana juicio. Mañana tierra. Pero esa noche, el rancho escondido por primera vez en años durmió con la sensación de que alguien por fin estaba leyendo su secreto. La mañana siguiente amaneció con un cielo de cobre suave. No había nubes, solo un resplandor pálido que parecía esperar. Samuel y Clara desayunaron pan duro y café recalentado. Apenas se dijeron palabras. Los dos tenían la cabeza ocupada, con la roca del águila y con lo que podía o no estar bajo la tierra. Samuel, sin embargo, se movía con una calma extraña. Revisó el rifle, se aseguró de que el martillo estuviera bien ajustado y luego fue hasta el granero para sacar 2 palas viejas, reforzadas con alambre en las empuñaduras. Clara notó cómo su padre intentaba no demostrar ansiedad, pero su silencio era más ruidoso que cualquier discurso. «Hoy no se trabaja el rancho», dijo al fin mientras llenaba 2 cantimploras de agua. «Hoy trabajamos la sombra, el camino». A la roca invitaron a Nicolás y José Valenzuela a acompañarlos. Los hermanos aceptaron de inmediato, aunque no preguntaron demasiado. Era evidente que intuían algo importante. En las tierras de frontera, las preguntas eran un lujo que podía costar caro. «No somos curiosos, don Samuel», dijo Nicolás. «Pero sí somos testigos si algún día alguien pregunta». Llevaron una carreta con herramientas, cuerda, una lámpara de queroseno y un par de costales por si el hallazgo era menos glorioso de lo que esperaban. Huesos de res, hierro oxidado. ¿Quién sabe? El sol estaba alto cuando alcanzaron la roca del águila. A la luz del día su forma era aún más clara. Un peñasco negro esculpido por siglos de viento que imitaba un ave con las alas plegadas. Clara sintió un escalofrío. El mapa no mentía. Samuel miró el cielo y luego la sombra corta que la roca proyectaba hacia el este. «Debemos esperar la tarde», dijo. «El sol tiene que caer». Los 4 hombres y la muchacha se sentaron bajo la sombra escasa de un mezquite. El tiempo pasó lento, como si el desierto midiera los segundos con granos de arena. La sombra se alarga con el correr de las horas. El sol descendió y la sombra de la roca empezó a crecer sobre el terreno pedregoso. Clara fue la primera en ponerse de pie. «Ahí», señaló, siguiendo con la vista la línea oscura que se estiraba hasta perderse en el arroyo seco. Samuel y los hermanos Valenzuela se levantaron tras ella.
Contaron las 50 varas con pasos firmes. El punto señalado coincidía con el mismo lugar donde la pala había sonado hueca la tarde anterior. «Aquí empieza», dijo Samuel, clavando la pala con fuerza. La excavación del suelo estaba duro, pero no tanto como parecía. La tierra cedía capa tras capa como si alguien la hubiera removido antes en otro tiempo. Nicolás y José se turnaban con Samuel, mientras Clara retiraba la tierra con un cubo y la lanzaba a un lado. Al cabo de una hora, la pala de José chocó con algo distinto, un sonido seco, resonante. Todos se quedaron inmóviles. Clara bajó al hoyo y apartó la tierra con las manos. Sus dedos rozaron madera. «Un cofre», susurró, con la voz temblorosa. La madera estaba ennegrecida, reforzada con bandas de hierro corroído. Entre todos tiraron de la cuerda que habían preparado. El cofre emergió del suelo como un monstruo dormido. La tapa, aunque carcomida, resistía. Samuel buscó el martillo. Con un par de golpes en la cerradura, el hierro cedió. La tapa se abrió de golpe, y el resplandor del interior lo cegó por un segundo. El tesoro dentro había lingotes de oro envueltos en telas podridas, bolsas de cuero llenas de monedas antiguas y en un rincón pequeñas cajas de madera con piedras preciosas. El sol, reflejado en el oro, hizo que el aire del desierto se iluminara como si hubieran encendido un segundo cielo bajo tierra. «Dios bendito», murmuró Samuel cayendo de rodillas. Clara no podía apartar la vista. El corazón le golpeaba. En el pecho, recordó las cartas del arcón, las frases ambiguas. La roca come el sol, 50 varas desde la punta. Todo había sido cierto. Nicolás y José se miraron, asombrados y nerviosos. No dijeron palabra, pero el brillo en sus ojos revelaba que comprendían la magnitud de lo que habían descubierto. «¿Cuánto puede valer?», preguntó José al fin. «No lo sé», respondió Samuel, aún incrédulo. «Pero es más de lo que cualquier Whittaker soñó en toda su vida». Clara tomó una moneda y la hizo girar en su mano. El sol arrancó destellos de su superficie. «Este es el secreto que el tío Eli guardó», dijo en voz baja. «El fruto de sus robos, de su vida escondida». Samuel cerró los ojos un momento. El peso del oro era también el peso de una culpa, heredada. «Lo que tengamos ahora, lo tendremos con dignidad», afirmó. «No quiero que este tesoro nos convierta en lo que fue él». La amenaza se acerca antes de que pudieran seguir celebrando. Un ruido de cascos se escuchó a lo lejos. Los cuatro se giraron de inmediato. En el horizonte, una silueta solitaria se acercaba montada en un caballo oscuro. Samuel apretó los labios. Reconoció la figura. Vernon Pike. «Nos vio», dijo Clara, sintiendo que la emoción se convertía en miedo. Samuel cerró el cofre de golpe y lo cubrió con la lona que habían traído. «No diremos nada», ordenó. «Ni una palabra». Los Valenzuela asintieron, con las manos ya cerca de sus machetes. Clara, sin embargo, sabía que era tarde. Pike ya había puesto sus ojos en el secreto, aunque aún no lo hubiera visto de cerca. El viento trajo el eco de un relincho. El oro seguía brillando bajo la lona, como un sol clandestino, y el rancho escondido, con cada segundo, dejaba de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla. El regreso desde la Roca del Águila hasta el rancho fue distinto a cualquier otro. La carreta rechinaba bajo el peso del cofre, oculto bajo una lona y cubierto de sacos de tierra como si fuera un cargamento cualquiera. Pero el aire alrededor vibraba con un secreto demasiado grande. Samuel llevaba las riendas, Clara mantenía la mirada fija en el horizonte y los hermanos Valenzuela no dejaban de volverse, vigilando la polvareda del camino. No era paranoia. A lo lejos, la silueta de Vernon Pike se mantenía a distancia, como un lobo que no tiene hambre inmediata pero olfatea el corral. Samuel no dijo nada, solo apretó el rifle contra la pierna. Clara, en cambio, no dejó que el miedo apagara su voz. «No podemos guardarlo todo bajo tierra como hizo el tío», dijo con tono firme. «Si lo intentamos, terminarán matándonos por él». «Primero tendremos que sobrevivir a la noche», respondió Samuel sin apartar la vista del camino. El rancho sitiado al llegar, la noticia del hallazgo parecía haber viajado más rápido que ellos. Esa misma tarde, Rosa Delgado llegó con el ceño fruncido. «Vi a Pike en el pueblo», advirtió. «Bebía en la taberna y no callaba sobre el oro de Eli. Juraba que ustedes lo habían desenterrado. Hay quienes lo escucharon, y no todos tienen paciencia para la ley». Poco después apareció el sheriff Boone. Venía sin escolta, con la mirada clavada en Samuel. «No quiero saber qué encontraron ni cuánto vale», dijo. «Lo único que me importa es que Pike no cause una masacre. Él tiene amigos, forajidos que le deben favores. Esta noche podrían venir.
Samuel lo miró directo. ¿Y qué hará la ley? Boone suspiró como si cargara con más desiertos de los que podía recorrer. La ley en Pecos soy yo, y yo solo tengo 2 manos. Haré lo que pueda, pero no puedo dormir en su porche como guardián. Cuando se fue, el rancho se llenó de un silencio tenso. Samuel tomó la decisión de mover el cofre. Lo enterraron de nuevo bajo la cocina, reforzando la trampa con tablones y clavos. Clara dispuso lámparas de queroseno en los ventanales, para que las sombras no tuvieran escondites fáciles. Los Valenzuela, que habían prometido quedarse, afilaron sus machetes. «Esta noche», dijo Samuel, «seremos un rancho, pero también una trinchera». La emboscada a la luna subió despacio, iluminando el polvo como si fuera escarcha. El canto del pozo se oyó más fuerte que nunca, un gemido metálico que parecía presagio. Hacia la medianoche el sonido de cascos rompió la calma. Clara fue la primera en verlo. 5 jinetes avanzaban en fila, con Pike al frente. «Vienen, por todo», dijo apretando los dientes. Samuel se colocó en el porche con el rifle. Los Valenzuela ocuparon posiciones junto al granero. Clara, contra la orden de su padre, cargó la vieja pistola que había encontrado en el arcón de Eli. Los hombres de Pike rodearon el rancho con risas que olían a pólvora. Pike, montado en su caballo oscuro, habló con voz que quería sonar calma. «Whitaker, no vine a robar. Vine a reclamar lo que me corresponde. Ese oro no era de tu tío, era de nosotros. Y yo sigo aquí», Samuel respondió sin bajar el arma. «Si era tuyo, ¿por qué estuvo enterrado 50 años? Si era tuyo, ¿por qué no lo buscaste antes?». La sonrisa de Pike se torció. «Porque Eli me traicionó, y porque sabía que algún día alguien abriría la tierra por mí. Ese alguien fueron ustedes. Ahora entréguenlo, y quizá dejen este rancho vivos». El silencio duró un segundo eterno. Luego Samuel disparó al aire. La pólvora estalló como un trueno, y los caballos se encabritaron. Fue la señal de que el duelo había comenzado. El fuego y el plomo, los jinetes, respondieron con una lluvia de balas que destrozó los cristales del porche. Clara yacía cuerpo a tierra, devolviendo disparos torpes pero valientes. Nicolás lanzó una antorcha hacia el corral para desorientar a los caballos enemigos. José se enfrentó con machete a un hombre que intentó entrar por la puerta trasera. El rancho crujía, vibraba, sufría cada impacto como si fuera un cuerpo vivo. El canto del pozo se mezclaba con el estruendo de las armas. Pike desmontó y avanzó directo hacia la cocina, convencido de que ahí estaba el cofre. Samuel lo interceptó en el umbral. La pelea fue brutal, sin respiros. Golpes, culatazos, cuchilladas cortas. Samuel no era un pistolero, pero tenía la furia de un hombre defendiendo lo último que posee. Pike, curtido en emboscadas, peleaba con frialdad. En medio del forcejeo, Clara apareció con la pistola en la mano. «Suéltalo», gritó. Pike giró, sonrió con burla. «¿Tú? ¿Una niña?» La bala salió antes de que terminara la frase. No, lo mató. Le rozó el hombro, arrancándole un grito y obligándolo a soltar el cuchillo. Samuel aprovechó para derribarlo. Los otros forajidos, al ver caer a su líder, huyeron entre disparos de advertencia de los Valenzuela. En pocos minutos, el polvo del desierto se tragó a los intrusos. Solo quedó Pike, herido, sujetándose el brazo y maldiciendo. «Esto no termina aquí», escupió antes de que Boone apareciera con 2 ayudantes, alertado por los disparos. La ley y el juicio el sheriff arrestó a Pike y lo llevó a Pecos. En Minopes, los días siguientes, la noticia del tesoro se esparció como pólvora. Periodistas del Paso, comerciantes, incluso banqueros llegaron con papeles en mano. Todos reclamaban parte de la fortuna. El banco por los robos de antaño, descendientes de viajeros asaltados, el propio gobierno federal. Samuel y Clara se vieron envueltos en un juicio largo y áspero. Los abogados hablaban de crímenes prescritos, de herencias manchadas, de derechos legales. Clara, con el cabello recogido y los ojos firmes, testificó que su tío había dejado la tierra y que lo hallado en ella les pertenecía como herederos legítimos. Al final, tras meses de audiencias, el tribunal decidió que una parte iría al gobierno y a las víctimas reconocidas, pero otra, una suma que aún equivalía a decenas de millones, quedaría en manos de los Whitaker. El renacer del rancho con ese dinero, Samuel reconstruyó el rancho escondido. Levantó casas para los Valenzuela y otros peones, compró ganado, sembró nuevas hectáreas con sistemas de riego modernos. Pecos dejó de ser un pueblo de murmullos y se convirtió en una comunidad con escuela y almacenes.
Clara, que ya no era una muchacha sino una mujer forjada por secretos y balas, administraba las cuentas con la misma firmeza con que había empuñado la pistola aquella noche. El oro no nos pertenece del todo, decía. Le pertenece al trabajo que hagamos con él. Samuel la miraba con orgullo y alivio. Sabía que su hija había heredado algo más valioso que un tesoro: la capacidad de ver en la ruina la semilla de la grandeza. Epílogo años después, cuando el sol caía detrás de la roca del Águila. Clara paseaba a caballo y recordaba aquella primera tarde en que la sombra señaló el secreto. El desierto guardaba aún murmullos de forajidos y ecos de disparos, pero el rancho respiraba vida nueva. Niños jugando en los corrales, cosechas verdes en tierras antes muertas, trabajadores riendo al final del día. El rancho escondido ya no estaba escondido. Era un símbolo de lucha y de renacimiento. Y en su centro, bajo las tablas de la cocina, permanecía el arcón vacío como recordatorio de que la verdadera riqueza no era el oro enterrado, sino la valentía de haberlo enfrentado y transformado en futuro.